El mercado Wall Street está en este momento enfrentando una semana que es decisiva. El petróleo incorpora la escalada entre Estados Unidos e Irán, Washington, que impone aranceles de 50% a ciertos productos canadienses y las grandes tecnológicas que deben justificar miles de millones invertidos en inteligencia artificial. Para separar ese ruido de las señales económicas, el día de hoy aquí en Buenos Días Wall Street conversamos con un amigo de la casa, Daniel Suchard Sommer. Él es doctor, él es analista financiero, él es profesor universitario y especialista en economía internacional y mercados. Daniel, buenos días, bienvenido una vez más aquí a tu casa. Hola, Vane, buenos días para ti, para Raúl también, que ahí está sentado, ambos muy guapos como siempre, y por supuesto a toda la audiencia a esta hora del día. Muchas gracias, Daniel. Siempre distancia y categoría. Por supuesto. Un chiste venezolano por una tienda que se llamaba Montecristo, de trajes, y que ese era el eslogan, distancia y categoría. Ahora sí, Daniel, volviendo a temas serios, obviamente estamos en los titulares que parecieran como que, como dice la canción, un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. Volvemos al tema nuevamente geopolítico, volvemos a ver el Brent terminando cerca de los $89, acercándose en esta mañana nuevamente a los 90, mientras que ese conflicto con Irán mantiene bajo presión el estrecho de Hormuz, nuevos ataques de embarcaciones, los hutíes amenazan ahora con cerrar la otra ruta estratégica que está en el Mar Rojo. Realmente, y vemos que el mercado está como que no, nosotros nos preocupa son los reportes de las compañías, después vemos el tema de Irán, eso va a pasar. Realmente, ¿todavía tú crees que se está subestimando el riesgo de un petróleo sobre los $100? Y que ese impacto realmente, ¿qué impacto tendría sobre la inflación, sobre el consumo, sobre el crecimiento mundial? Veíamos la semana pasada, hace 2 semanas, reporte del CPI, el PPI extraordinario, muy feliz a Kevin Schwartz, y ahora volvemos como que otra vez a otro paso atrás. Bueno, yo creo que acá muy bien lo dijiste con este escribillo de la canción Un paso para adelante, un paso para atrás, porque para mí el distractor del Mundial de Fútbol, que definitivamente fue un evento donde todo el mundo se focalizó, ahí fue donde diría yo la tensa calma, ¿no? Y prácticamente en las últimas 48 horas todo vuelve a la normalidad, por decirlo de una manera. Entonces, acá lo que estamos viendo, y ya para entrar a la segunda pregunta que me estás haciendo, que si puedo ver nuevamente el barril de petróleo cercano a los $100, ¿por qué no? Porque aquí estamos hablando de que Hormuz tiene el paso del 20% del petróleo mundial, y que justamente este conflicto Irán-Estados Unidos no tiene prácticamente un día final, ¿no? Porque todos los días está pasando algo nuevo, todos los días está sucediendo algo. Y bueno, y como bien lo comentabas, y ya para entrar en la tercera pregunta, la que voy a profundizar un poco más, se suman otros insurgentes que son los hutíes del Yemen, y es que el Yemen es complicado porque no solamente Hormuz sería el primer obstáculo para pasar de los tanqueros o de estos barcos petroleros, sino que luego tienen que ir al Mar Rojo, porque recordemos que eso es como una especie de vuelta en U que se tiene que hacer. Lo estoy haciendo aquí, lo estoy ilustrando acá en mi cámara, en el cual el tanquero tiene que dar la vuelta por el Golfo, entrar por el Mar Rojo, pasar por Alejandría, que sería el estrecho donde pasa de Asia a Europa, y bueno, obviamente la proveeduría de Europa. Entonces, claro, se están sumando 2 personas a este baile, en el cual definitivamente complica más el paso de los tanqueros. Entonces me voy a la parte económica, definitivamente al haber la misma demanda, pero menor oferta, obviamente el precio del barril de petróleo debería estarse corrigiendo hacia el alza. Y claro, aquí viene la profundidad de lo que te hablaba de la respuesta. ¿Tiene que haber una inflación forzada a nivel internacional? Sí o sí. O sea, aquí no puedo tapar eso con un dedo. Acá, lamentablemente, hoy no tengo la buena noticia o la positiva noticia de decir que si un barril va a subir, y el resto de los productos derivados de petróleo, no solamente combustibles o gasolinas o fertilizantes o agroquímicos, sino plásticos y todo lo que se tiene que derivar de ahí, va a tener una presión hacia el alza. Entonces, en resumidas cuentas, Raúl, si bien tuvimos
este distractor, que definitivamente fue muy feliz y la disfrutamos mucho, que fue el Mundial de Fútbol, y por ahí también podemos poner el Juego de las Estrellas en Estados Unidos, etcétera. Pero la vuelta en la realidad es que prácticamente lo que va a ser el final del año, ceteris paribus, porque no veo que se vaya a resolver el tema iraní, Estados Unidos en una sentada de café la semana que viene, lamentablemente vamos a tener una presión inflacionaria que lo termina pagando ¿quién? Sí, el consumo en los hogares, el consumo que va a estar obviamente más limitado porque la gente va a tener que gastar más plata en otra cosa que en el consumo como tal, y definitivamente podríamos tener en octubre otra corrección del Fondo Monetario Internacional, que justamente la semana pasada nos arrojó que este año 2026 se corrige de 3,1 a 3%, y aunque pareciera algo muy pequeño, definitivamente son grandes cantidades de dinero que se van a ralentizar a nivel internacional, Raúl y Vanessa. Con eso que tú estás diciendo, o sea, es una duda acá. Sabes que acá obviamente ahorita estamos ya en temporada de elecciones, ya en algunas partes del país se está votando ese voto anticipado, ya se está votando por correo, pues hay primarias en diferentes sitios. Entonces, ¿tú crees que realmente el presidente Trump está descontando el tema de las elecciones del medio término? Porque si tú dices que esto va a durar hasta final del año, eso se va a pegar con las elecciones. El presidente, obviamente, así pierda las elecciones de medio término, el Partido Republicano va a seguir teniendo mucho control y poder porque no deja de ser presidente. Lo que pasa, Raúl, es que aquí hay algo que ha utilizado el presidente Donald Trump, y en este Mundial de Fútbol lo volvió a decir con todo el foco mediático, y es que él dijo: este Mundial de Fútbol ha sido el más seguro del mundo. Y esa palabra de seguridad, seguro, tener un mundo más seguro, ha estado por encima justamente de los términos económicos. Y es que acá no lo podemos negar. La bandera de hacer de toda esta estrategia que justamente ha derivado en este conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, donde se ha convulsionado prácticamente el Medio Oriente, tiene que ver con un tema migratorio, tiene que ver con un tema de lo que está sucediendo en suelo estadounidense, donde de repente han habido algunos focos de inseguridad. Entonces, claro, la inseguridad viene por inmigrantes. Entonces, toda esa verborrea que estamos viendo, que si bien es cierto, tiene una parte en razón, o sea, no lo podemos tapar el sol con un dedo, aquí lo que se está colocando es esa palabra de seguridad por encima justamente del tema económico. Entonces, claro, serán las urnas a mitad del año, mitad de periodo, ¿no? Me disculpan, que serán los que le dirán al presidente Donald Trump o al Partido Republicano si esa seguridad de verdad sigue siendo prioridad en el ciudadano americano, o definitivamente ha sido la inflación o el tema del poder adquisitivo, etcétera, que sea el que le dé el balance fuera de los republicanos. Claro, aquí hay que esperar hasta noviembre que suceda todo esto, pero para mí, personalmente, me parece que la bandera ha sido un tema de seguridad por encima de otra cosa. Claro que sí. Ahora, me gustaba cómo lo decías, Daniel. Al parecer como que durante este mundial todos estuvimos como con la euforia como tal del fútbol, ¿no? Propiamente incluso los anfitriones como Estados Unidos, México y Canadá. Pero ahora Estados Unidos anunció aranceles adicionales de 50% sobre determinados bienes canadienses, incluso en esas categorías que son vinculadas a las más sensibles: automóviles, lácteos, alcohol, materiales de construcción. Por eso, Daniel, estamos ya ante lo que sería nuevamente una herramienta del presidente de negociación en lo que es la política comercial, o lo que podría ser una ruptura más profunda de ese modelo de integración económica que Norteamérica pues ha mostrado todos esos años. Canadá siempre ha sido un aliado para nosotros, ¿no? Y a la final, aquí también terminará pagando la factura ese consumidor, es decir, nosotros. Claramente no puedo refutar las palabras que acabas de mencionar, Vane, porque el deterioro de la certidumbre de lo que es el tratado, incluso México, Estados Unidos, Canadá, y por supuesto esa libertad que tiene Estados Unidos con Canadá, ese tatuaje que tienen ambos, definitivamente se pone mucho más crítico, mucho más severo, y que esto también podría empezar a dar incluso hasta un riesgo de las inversiones a largo plazo que se puedan dar justamente de ambos lados. Claramente, al imponer un arancel del 50% a productos que son
desde Canadá, definitivamente te lo va a tener que pagar. A ver, no lo pagan los canadienses, lo pagan los estadounidenses. Entonces acá podríamos tener una incidencia real en el costo, por supuesto, del importador estadounidense, donde definitivamente acá vamos a ver también una ralentización de toda esta cadena de suministro, que acá donde yo también quisiera hacer una pausa, porque existiría aún fricciones en la cadena de suministro integrada, porque, a ver, estamos hablando de productos, uno, básicos, y dos, productos, como acabas de mencionar, la parte automotriz, licores, que generan una cantidad de empleos directos o indirectos que definitivamente se estarían, obviamente, poniendo en tela de juicio, porque esto no es un producto de consumo masivo que se cambia de un lado al otro. Estamos hablando de cadenas de distribución enormes que se podrían, obviamente, estar friccionando. Y cuando hablo yo de esa fricción, también puede haber un tema de la reducción de márgenes operativos para la ganancia. Entonces, mientras haya todo este tipo de amenazas con el tema de los aranceles, que, ojo, el año pasado prácticamente todas las intervenciones que tuvimos la oportunidad de hacer acá en Comercio TV, Buenos Días Wall Street, de mi parte, tenía que ser con esa parte de que si va a haber o no va a haber las tarifas, que si no o no, si va a haber, no eran del 50%, o sea, no eran por ese orden tan alto que definitivamente ya se supera con creces a los márgenes de seguridad que pueda tener alguna operación. Entonces, claro, acá también podríamos estar esperando medidas contracíclicas, o sea, que Canadá también ponga algo que sea aranceles ellos de parte de productos estadounidenses. Entonces yo creo que acá nuevamente vuelve al tapete sentarse a negociar y negociar sin la vaina vacía, ¿no? O sea, negociar de verdad y cuál es el interés de parte de ambos países para poder cuidar esa relación que, como digo al principio, es un tatuaje que no se va a poder quedar nunca entre estadounidenses y canadienses. Así que, bueno, yo esperaría que esto sea simplemente algo pasajero, que sea más una amenaza, como en algún momento sucedió en el año 2025, y no tengamos que materializar todos estos casos que estamos comentando en estos momentos, Vane y Raúl. Pero Daniel, el año pasado, y cierto, el año 2025, pero fue el año pasado, estamos hablando hace un año específicamente, estábamos ya conversando acerca de cómo eso estaba de una otra forma, pues creando una grieta, vamos a decir grieta, entre la relación entre Estados Unidos y Canadá, propiamente también México, porque también habían aranceles propiamente a ciertos productos de México que el presidente Donald Trump estaba buscando imponer. Y en medio de todo eso hay un tratado. Entonces, Canadá está diciendo, bueno, viendo que Estados Unidos está buscando modernizar o cambiando lo que es su política comercial, también entonces buscaremos hacer lo mismo. Es decir, y me gusta la pregunta que hacía Raúl hace un momento, ¿qué va a pasar entonces con lo que son las elecciones de medio término? Porque sabemos que todo lo que es política comercial, todo lo que es geopolítica, toca la política monetaria, hablamos de tasas más altas, hablamos por supuesto de un consumidor que ya se encuentra presionado y viendo estas capas que están añadiendo más presión como tal, pues se pregunta realmente, ¿está cumpliendo la administración actual lo más importante para el consumidor, cuidar su bolsillo? Mira, acá vamos a unir otro tema acá, Vane, porque si bien es cierto, existen estas fricciones a nivel de Canadá y Estados Unidos, no deja de existir una inflación que, digamos que ponen sobre la mesa una inflación que está por encima de ese 2% típico o histórico que ha tenido Estados Unidos en tiempos de paz o de tiempos de tranquilidad, porque estamos hablando de inflaciones cercanas al 4% que el norteamericano no está acostumbrado y que definitivamente habría que ver a la Fed ahora que ya tiene hasta nuevo integrante, nuevo líder, a ver qué va a poder hacer acá, ¿no? Entonces, es que me tocaste la parte de política monetaria y que es la otra contraparte de todo esto, porque si van a haber un problema de aranceles, va a haber algún tipo de inflación de productos canadienses, no veo que vaya a haber inflaciones debido a productos que vengan de Latinoamérica, salvo vamos a decir, esta tensa calma que también tiene con Claudia Sheinbaum, que se veía muy tranquilo, by the way, ahorita en el estadio de New Jersey, del MetLife Stadium en la final. Pero bueno, volviendo, como dice Raúl, a lo serio, me parece que el tema no va a ser de tanta inflación para todos los Estados Unidos, sino algunos estados específicamente que dependen de digamos, de esta importación canadiense, pero me parece que todo va a girar en torno a sentarse a negociar por temas de seguridad, que ha sido justamente la justificación, el argumento que ha utilizado Donald Trump
para poder utilizar esta herramienta de los aranceles, pero bueno, como te decía, ahora le va a tocar a el que maneja la política monetaria a ver qué quiere hacer justamente para controlar esa inflación que está queriendo o no, hoy en día los estadounidenses. Y es muy, muy interesante porque es un tema que tendríamos que hacer una entrevista nada más aparte, porque tú lo mencionabas. Estados que van a estar competidos ahora precisamente para las elecciones de medio término: Ohio, Michigan, Minnesota, Wisconsin, todos esos, North Dakota, todos esos son estados fronterizos con Canadá. Maine, que está bastante caliente también la confrontación allí. Todos esos son estados fronterizos que dependen sobre todo mucho del tema de los vehículos, del tema de la madera, de la agricultura, algunos de ellos también con el tema eléctrico, reciben electricidad directamente desde Canadá, así que digamos, bueno, es una apuesta, ellos sabrán lo que están haciendo, es una apuesta pues agresiva, pero vamos a ver realmente, como dice, el tiempo nos dirá. Obviamente yo creo que también es parte de ese manual de Donald Trump, vemos la presión, el tratado de este lado lo conocemos más como el TEMEX, pero se llama, desde Canadá le dicen el CUSMA, el CU, C de Canadá, US de Estados Unidos y MA de México, ¿no? Pero viendo todos estos frentes, obviamente no podemos descartar lo que va a pasar a final de este mes, la semana que viene, 28 y 29 de julio, vamos a ver la reunión de la Reserva Federal y viene obviamente ahora con dos nuevas amenazas que vamos a ver en frente, obviamente inflacionarias. Por un lado, la energía más cara por todo esto que estamos conversando, las importaciones que van a ser afectadas por estos nuevos aranceles. Entonces, ¿tú crees que puede mantener las tasas sin cambio y tratar ese shocks como algo que va a ser temporal? ¿O corre el riesgo de perder credibilidad, en este caso, en la Reserva Federal o Kevin Warsh, si los precios vuelven a acelerarse de manera, pues, digamos, agresiva, cuando acabamos de recibir un reporte que había sido positivo? Mira, una de las cosas que hay en la vida es que decisión que tomes, decisión que te van a salir tanto a gente que te apoya como detractores. Es complicado estar sentado en un banco central, no precisamente la Reserva Federal, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser aquí en Costa Rica el que estoy transmitiendo, puede ser Banco Central peruano, brasilero, el que tú quieras, porque lo que hagas va a impactar en todo, ¿no? Positiva o negativamente. Yo personalmente creo que la Fed no se va a mover. Mira, el 28 y el 29 de julio, que es la próxima reunión, ellos van a decir, mira, si yo bajo la tasa, más bien lo que estoy mandando es un mensaje que va en contra justamente de la recaudación de dinero monetario que tengo en circulación, porque lo que quiero yo es quitar dinero. Más bien lo que yo necesito es una política restrictiva para poder agarrar y decir, déjame seguir retirando justamente dinero que está en el mercado para poder apalear la inflación. O sea, digamos, esa es la teoría económica. Pero por otro lado, si él la baja o si él la sube, ve las dos tendencias, ¿no? Si él la sube, empezaría a decir, bueno, no solamente que estaría diciendo que si hay una inflación inminente en los próximos 2 o 3 meses, sino que también golpearía al consumidor norteamericano porque estarías impulsando las tasas de interés hacia arriba y por supuesto todos los préstamos, no solamente corporativos, sino personales, se dispararían y eso más bien sería una política restrictiva a nivel de la economía, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta cuál es la posición de la Fed en estos momentos. Ahora, si me haces la pregunta, Raúl, que si él puede perder o no credibilidad con las expectativas. A ver, si la Fed clasifica todo esto como algo temporal, la gente le va a decir, mira, estás mal porque esto no es temporal. O sea, tú no puedes tomar esto como si fuese sencillamente un partido de fútbol, terminó y seguimos la vida. No, es que esto va a seguir teniendo un camino importante. Entonces, las expectativas inflacionarias a mediano plazo, ¿no?, que son las que obviamente son las que la Fed tiene que decir, puede ser que si él varía las tasas, o mejor dicho, define esto como temporal, va a castigar la credibilidad definitivamente a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como acabo de mencionar, para mí algo que desenfoca fue el Mundial de Fútbol, pero eso no quiere decir que la guerra no siga o no quiere decir que el impacto
petrolero haya seguido, o no, bueno, desde el punto de vista petrolero, que fue el primer tema de la entrevista, hemos visto casi que un rally de 15% en menos de 10 días. Y la final de fútbol fue hace 3, o sea, por eso no es que una cosa solapa la otra, no es que las cosas están ocurriendo. Y luego viene también ese riesgo energético que estás mencionando, Raúl, y comerciales que, nuevamente sigo diciendo, le van a cortar esa puerta de recorte de tasas, porque la inflación va a ser inminente con el análisis que hicimos. Entonces, acá, para terminar acá la intervención, la Fed no puede desestimar o minimizar lo que está sucediendo. Me parece que el recorte de tasas no va a existir y, como digo, que no la suba, porque si la sube definitivamente esto sí podría causar un revuelo a nivel internacional. Y internacional porque obviamente todos los países del mundo de una u otra forma tenemos un cordón umbilical, ya sea comercial, turístico o financiero con los Estados Unidos, y esto podría obviamente mover el ajedrez completo a nivel mundial. Definitivamente, la política monetaria aquí en casa, en Estados Unidos, claro que afecta, toca la economía a nivel mundial. Ahora hablemos de esa economía, Daniel, esos números que se están haciendo en el mercado bursátil, específicamente en el sector de tecnología. Después de la fuerte corrección que vimos la semana pasada en semiconductores, hemos visto rally, corrección, pues esta semana claro que es clave. Tenemos a Alphabet, tenemos a Tesla, tenemos a IBM presentando resultados ese día miércoles, el día de mañana. Para ello, ya el mercado no quiere escuchar solamente 20,000 millones, que es el nuevo número que decimos aquí con Raúl, que no baja la factura de ese gasto de inversión. No quieren escuchar ya cuánto más tocará invertir para seguir construyendo la tecnología, la innovación, el ecosistema, la infraestructura de inteligencia artificial. El mercado quiere ya empezar a ver ingresos pues que sean con flujo, quieren ver retornos que sean tangibles, no tanto, por supuesto, cuánto costaría construir esa nueva era de la inteligencia artificial. ¿Crees tú que podemos decir que esa corrección que vemos en los semiconductores, propiamente en la cadena de suministro de AI, es una corrección saludable, parte de lo que sería la construcción de esa nueva era dentro de esas grandes compañías? ¿O crees tú que ya es momento de empezar a ver como esa señal de advertencia de que se está pues invirtiendo muy grandemente en lo que sería una inteligencia artificial que aún no tiene la capacidad para dar un retorno de esa inversión, digamos, en corto y mediano plazo? Vale, te voy a contar que yo voy a responder esta pregunta con base a 2 momentos históricos, uno en el año 2000 y el otro, vamos a decir, en el año 2010, vamos a decir cada 10 años, ¿no? En el año 2000 existió lo que se llamó la burbuja de las .com. Y en ese momento definitivamente todo el mundo se abalanzó así completamente a tener temas justamente de portales de internet. Y entonces esto es como una curva, y lo vuelvo a poner acá en pantalla, es una curva que va a subir y subir y subir y subir y subir. Va a llegar a un punto en que definitivamente ya como que pasa de moda, vuelve a bajar y se empieza a estacionar y va a tener su ritmo de crecimiento lo suficientemente conservador para llegar hoy, 26 años después, a decir que todo el mundo ya tiene acceso a una website, ya sea .com o ya sea con otro dominio, pero definitivamente en ese año 2000, podemos decir que era ese Y2K que estaba colocado con las .com y que la gente invertía. Bueno, para mí es exactamente lo mismo, ahora me voy a desplazar 10, 12 años después, que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales que no han dejado de ser también, vamos a decir, emprendimientos que terminan siendo unicornios y el unicornio termina vendiéndose en Wall Street. Y bueno, y al final tenemos Meta y tenemos Alphabet y tenemos algunas de estas empresas, Twitter, que en este momento se llama X. Y bueno, y así sucesivamente hemos tenido también esta explosión de redes sociales y que definitivamente para mí volvió a tener el mismo desempeño. Tiene una subida meteórica de cohete completo. Llega a un punto, la gente empieza a exigirle ya un poquito más de tangibilidad a la parte monetaria. Mira, ya gasté, ya impuse, ya te entendí, ya sé que esto tiene algún tipo de salida. Bueno, ahora necesito la rentabilidad. Y ahora me estoy dando cuenta, Vane y Raúl, prácticamente lo mismo. Estamos viendo empresas y ahora están saliendo empresas más pequeñas
¿no? Porque ahora, si bien las más grandes definitivamente son las que se acaparan todos los diarios, a ver, ya están saliendo empresas pequeñas que están utilizando la inteligencia artificial como para ayudar más digamos, a un diario vivir mucho mejor, como pasó en las redes sociales hace 15 años, como pasó en .com hace 26, 27 años. Entonces, para mí, este fenómeno que está sucediendo es parte de estos ciclos que no son precisamente un círculo, sino que van a tener el crecimiento meteórico. Lo estamos viendo con varias empresas que están no solamente desarrollando la inteligencia artificial, sino todo lo que se necesita por detrás de ella. Por ejemplo, empresas de semiconductores, empresas de microchips, empresas de tecnología, empresas digamos, de estas granjas de datos. Todo eso está sucediendo y que ahora los inversionistas empiezan a decir, hey, ahora necesito que por favor me des la rentabilidad. Se me parece, como les digo, a lo ocurrido justamente en estos dos momentos del tiempo en temas contemporáneos. Ahora bien, la respuesta para mí en esta pregunta que me estás haciendo, Vale, mira, sencillamente seguirán siendo saludables los resultados, algunos definitivamente no podrán competir y será en un par de años donde veremos otra vez esa pequeña caída y luego ese crecimiento conservador y quién sabe en 10, 15 años que vuelva a suceder a nivel tecnológico, que nos vuelva a presentar algo muy similar. Vamos a tener que inventarnos algo para poder hacer la próxima revolución en los mercados. Pero mira, una pregunta para... Es que acá nadie está diciendo que no podemos, Raúl. Más bien, claro que sí. Aquí quedamos en vivo. Es más, lo voy a dejar así. 33, 33, 33. Yo lo estoy afirmando, lo estoy diciendo como una afirmación. Y precisamente como nosotros estamos buscando siempre esas nuevas oportunidades y para ir terminando esta increíble participación que has tenido con nosotros, no podemos dejar de lado el tema de América Latina. Obviamente, cuando nosotros vemos todo lo que está pasando, lo vemos como a las grandes potencias o a los países más grandes, pero toda esta combinación pues, de petróleo más caro, mayor fortaleza del dólar, las tasas estadounidenses elevadas, esos nuevos cambios en los flujos de capital definitivamente afectan y pueden hasta beneficiar a América Latina. ¿Qué países de la región tú crees que podrían beneficiarse más? ¿Cuáles serían los más vulnerables? ¿Y qué debería vigilar hoy al inversionista latinoamericano antes de aumentar el riesgo? Y te dejo pues ahí una perla, y no sé cómo vas a hacer esto en menos de un minuto, pero obviamente el tema en todo esto hay que decirlo porque pues tú eres venezolano y con todo lo que está sucediendo se habla mucho de un tutelaje para Venezuela que puede mantenerse aún si no estuviera el Partido Republicano en el poder, aún más allá del tema. Hay rumores de que si es el nuevo concepto de las Islas Marshall, si va a ser un Puerto Rico, no va a ser un Puerto Rico. ¿Qué es lo que realmente tú ves también en este escenario para el tema de Venezuela, América Latina y Venezuela? Bueno, te voy a contar, Raúl, Iván y a toda la audiencia, que la semana pasada el Fondo Monetario Internacional ajustó sus tasas de crecimiento, su perspectiva de crecimiento para el mundo, para India, para China, para Europa, para Asia, para África, para Estados Unidos, para Canadá. Todas las corrigió ligeramente hacia la baja. Y solo en América Latina las corrigió hacia la alza. Entonces, ¿qué pasa? Que el mensaje es muy claro. Cuando hay un pleito en algún lugar, Latinoamérica sigue muy bien parada porque es un lugar donde prácticamente no hay conflictos bélicos y que si bien hay problemas de inseguridad en cada uno de nuestros países en Latinoamérica, seguimos siendo la salvatanda de todo esto. Brasil, Colombia, Ecuador y Guyana, que son los 4 países de mayor cantidad de petróleo, voy a dejar a Venezuela en la segunda respuesta, son los primeros que van a estar facturando más porque el petróleo obviamente les va a subir, 15% acabamos de mencionar. Pero hay otros países como Chile, el Caribe o Perú que también van a estar dando buenos resultados, ya sea por exportaciones de vino, de cobre, de salmón, pescado, temas de electricidad. Y también lo hemos visto que con el dólar fuerte a nivel internacional y las políticas monetarias se han puesto a la orden del día también las monedas en Latinoamérica. Entonces hacen que también sea un atractivo muy interesante. Y tanto es así, Vane y Raúl, que en la última lectura de JP Morgan
del EMBI, del Emerging Market Bond Index, de ese índice que habla sobre el diferencial de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con el bono de deuda de cada uno de los países. Incluso prácticamente todos los países de Latinoamérica redujeron su ENVI. O sea, estamos viendo que Latinoamérica es la que mejor sale parada en todo esto y que definitivamente es un lugar donde uno dice, wow, no lo hubiese contado de esa manera, no lo hubiese imaginado, pero rápidamente el mundo, así como está en ese conflicto, Latinoamérica sale muy bien parada. Ahora sí, punto de aparte, me voy a Venezuela. En el caso venezolano, que definitivamente podría tener un antes y un después del 3 de enero, un antes y un después del 24 de junio, los terremotos. Acá el tema de Venezuela va a seguir siendo lento pero seguro, podría decirlo de una manera. Se sigue teniendo la ayuda internacional para la recuperación, obviamente, del desastre natural de La Guaira, ¿no? Pero sigue siendo Venezuela un proveedor importante en el cual está recibiendo dinero por la venta de petróleo hacia los Estados Unidos. Entonces estamos viendo que las arcas de petróleo de Venezuela sí se siguen llenando poco a poco de, vamos a decir, de dinero limpio, por decirlo de una manera, ¿no? Y ordenado, esa era la palabra, de dinero ordenado. Entonces, claro, a mediano plazo, obviamente esto debería estar sostenible en el tiempo, pero va a depender más de lo que suceda en Venezuela, de que si va a haber o no algún tipo de estabilidad y dejar los caprichos ideológicamente de esta política que ha dañado a Venezuela por muchísimo tiempo y que se pueda volcar al desarrollo de un país indistintamente de donde estuvo el desastre natural y el resto del país, porque recordemos, Raúl, y tú no me dejas mentir, el 99% del país no sufrió nada, o sea que hay que seguirlo recuperando el 99% a nivel de reactivación económica, inseguridad, mayor poder adquisitivo, etcétera, para poder reactivar no solamente la economía venezolana, sino también el sector primario, que mucha gente en Venezuela, al estar por debajo del umbral de la pobreza, 80%, necesita comer. Entonces acá una reactivación que va a tardar tiempo, pero va a depender justamente de quienes lideren a Venezuela, y si lo están liderando las personas, y si lo van a seguir liderando los que están hoy, van a tener que cambiar la manera de pensar, porque una cosa es verlo desde Costa Rica, verlo desde Estados Unidos, verlo desde Miami, y otra cosa es estar allá, en el campo de juego, que se llama Venezuela, donde las leyes son diferentes, donde la mentalidad es muy distinta y que hay un ritmo de vida muy, muy, muy distante a lo que muchos pudiéramos anhelar, soñar o creer que está pasando y en realidad no está sucediendo. Y por supuesto, Raúl, aquí abogo a también tu criterio, por si acaso me equivoqué o me desvié en la respuesta para que me puedas corregir, pero esa sería mi opinión desde el punto de vista venezolano, obviamente desde el punto en común en ambos, y desde el punto de vista anterior de Latinoamérica. Bueno, Vane, Ecuador también sale bien parada, así que tranquila. Bueno, todas las opiniones emitidas en este programa son... No, estuvo muy buena y en verdad que como siempre nos falta tiempo, Daniel, para tener estas conversaciones contigo que en verdad son, pareciera como que estuviéramos en una mesa tomándonos un café aquí al lado, porque pues siempre son muy gratas. Aquí está. Gracias por sacar este tiempo. Aquí sí está el café. No, Daniel, y me quedo con el 33. Chicos, aquí entre tres podemos armar un buen negocio, una nueva compañía de inteligencia artificial de esa nueva era. Daniel, gracias por acompañarnos aquí. Esta es tu casa, ya lo sabes, así que gracias por tu opinión el día de hoy, por realmente tu forma siempre de hablarle a la audiencia. Siempre calmas a la audiencia en medio de todo titular que esté pasando, y eso es lo más importante. Mira, hay cosas que están sucediendo, no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí lo que podemos es usar aquí la plataforma de Comercio TV, Buenos Días Wall Street, para entender justamente lo que está sucediendo, no morir en el intento y también entender de que hay oportunidades, hay retos y que definitivamente uno acá, por supuesto, los pone acá en telejuicio para que la gente los pueda captar en todas las mejores maneras. Y me despido, por supuesto, con la pregunta oficial. Raúl, ¿feliz? Señorita Vanessa Carranza, ¿feliz por el Mundial? Feliz y contento, mi corazón dividido. Que se repita, por favor. Ecuador necesita otra oportunidad. No, acuérdate que por un lado, pues yo tengo parte de la herencia española por mi familia,
y pues también pues soy fanático de Lionel Messi particularmente. Entonces yo me senté a disfrutarme el partido. La verdad que Qué también, bonito. por ese Pero la lado, roja también está en mi corazón. por ese lado, España, por supuesto, mi apellido es Carranza, es español, así que señores, ahí también disfruté ver a ese gran equipo ganar, definitivamente se lo ganaron. En ese partido España estuvo todo el tiempo dominando, atacando, así que pues esa es la final, ¿no? De la FIFA. ¿Cuántos no quisiéramos ver a nuestros países un poco más lejos, pero será para de aquí en 4 años? Bueno, por lo menos el tuyo llegó a algún lugar, vale, el de nosotros todavía no ha llegado. Daniel, hasta la próxima entrevista. Gracias por acompañarnos. Chao, chao, muchas gracias. Audiencia, breve pausa comercial y por supuesto ya regresamos.